Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén felices y complacidos, como siempre, en este mes. Saludo a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen desde tantos lugares. Hace 8 días hablábamos acerca de si tú amas al dinero y hoy vamos a hablar de qué depende tu felicidad. La Biblia dice en el Salmo 4, el 6 al 7, muchos dicen, ¿quiénes nos mostrarán el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. La búsqueda de la felicidad es sin duda uno de los desafíos más grandes y si no el mayor a los que se enfrenta toda persona durante su vida. El ser humano no se siente totalmente feliz mientras le falte algo que él considera que debe tener, ya sea en el aspecto material, emocional o espiritual. Por eso, muchas personas se pasan toda la vida buscando eso. ¿Qué les falta? Eso, cuando lo encuentran, se dan cuenta que todavía no son felices y que como esperaban serlo. Y mientras el proceso se encuentran circunstancias tanto positivas como negativas, las cuales los llevan de arriba abajo en el aspecto emocional. Los psicólogos, que se habían centrado siempre en la curación y el alivio de la enfermedad mental, comenzaron hace unos años el estudio de las personas normales y su potencial para la alegría, el gozo y la realización personal. Han elaborado lo que él llama la teoría del punto de la felicidad y llegaron a la conclusión de que la mayoría de las personas regresan a su nivel anterior de felicidad de 6 meses a un año después de acontecimientos dramáticos como la tristeza, perder a un ser querido, la emoción de mudarse a un lado o de cambiar de empleo. En el cristianismo, el punto de felicidad es muy diferente al del mundo, pues no depende de los altibajos normales de la experiencia humana. La Biblia nos dice que busquemos nuestra felicidad en el Dios inmutable y no en nuestras variables e inciertas circunstancias. El pasaje de hoy, David alaba a Dios diciéndole, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba en grano y su mosto. Esta alegría en el corazón es muy diferente y mucho más profunda que la sensación de bienestar que proviene de las circunstancias favorables. Se refiere al gozo que proviene del Espíritu de Dios, el cual no depende de si nos va bien o nos va mal, sino que está relacionado exclusivamente con la presencia de Dios en nuestras vidas. Así lo declaró David en el Salmo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Nosotros tendremos la misma experiencia que el salmista cuando dejemos de decir, yo sería feliz, sí, 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 y empecemos a declarar, yo soy feliz porque mi Padre Celestial siempre está conmigo. El gozo que se basa en el amor y la misericordia de nuestro Dios, independientemente de las circunstancias, debería ser nuestro constante punto de felicidad. El apóstol Pablo llegó a conocer el secreto de la verdadera felicidad, la que se siente lo mismo en la escasez que en la abundancia, cuando falta algo o cuando sobra. En su carta a los filipenses les dijo, siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en toda circunstancia. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Entonces, completa el pensamiento con el secreto de su constante gozo y felicidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa debe ser la palabra rema de todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás pasando por momentos de tristeza, rechaza de tu vida todo aquello que sabes no agrada a tu Padre Celestial. Acércate más al Señor, alábale, clámale a Él y pídele que derrame esa unción restauradora de su espíritu y que haya quebrantamiento en tu vida. Mantente firme en relación con Dios y pronto comenzarás a sentir su paz y su gozo inundando tu corazón.
porque el Señor todo lo puede. Él nos restaura en la salud, nos levanta en el quebranto, nos alivia en todo momento y nos da de su amor en cada instante. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y ese es el gozo con que debemos vivir. Vamos a orar. Mi Padre, ayúdame a entender que tú eres la fuente, lo que yo necesito en mi vida para ser feliz. Yo rechazo todo intento del enemigo de confundirme con las cosas del mundo y declaro que tu presencia llena mi vida de paz y de gozo por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, que están conectados, que se van a conectar más adelante. Que Dios los siga bendiciendo con su presencia en sus vidas. Estamos estudiando cómo es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque sobre esto también inclusive hay como algo de misticismo, ¿no? Y como que somos selectivos en cuanto a lo que queremos escuchar de la palabra de Dios y lo que no queremos escuchar. Entonces siempre hay algo interesante que ver. A mí me llama la atención cómo esta serie algunos la han visto en algunos capítulos más que en otros. Es qué es lo que quieren oír, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren aprender en realidad de Dios, o eso que quieren aprender de Dios se sujeta exclusivamente a la voluntad de cada uno, o es lo que realmente yo quiero aprender que Dios dice. Entonces, por eso esta serie, ¿no? Que he dicho, pues no es un estudio muy profundo, pero sí nos da unas pautas muy interesantes para seguir adelante, para aprender a conocer a nuestro Dios, cómo relacionarnos con Él, cómo es que es su deseo de relacionarnos, de que lo veamos, de que lo entendamos, de que nos relacionemos con Él, cómo tratarlo, cómo referirnos a Él y también su deseo en cuanto a cómo nosotros debemos tratarnos entre nosotros mismos, la humanidad, relacionarnos entre nosotros mismos refiriéndonos a cualquier, y se está refiriendo no exclusivamente a un grupo de personas, sino a cualquier otra persona, perdón, independientemente de su raza, credo, nacionalidad o estrato social. Entonces, cuando la gente dice es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pues o hay ignorancia sobre el tema o hay simplemente desatención, porque la voluntad de Dios está expresa, hermano. Entonces, está escrita, está aquí, es lo que entendemos como la Biblia. Amén. Aunque mucha gente tampoco le da crédito a la Biblia como la palabra de Dios, pero en mi caso, pues no queda lugar a duda de que es la palabra de Dios. Y hablo de los 10 mandamientos porque aun cuando nosotros en este tiempo vivimos bajo la gracia, ¿qué es la gracia? El regalo de la salvación que fue planeado, todo planeado, materializado, concedido por Dios, aun cuando no lo merecíamos. Y eso quiere decir que no vivimos entonces ya bajo la maldición que acarrea el violar esas leyes, esos 10 mandamientos. Entonces nos cubre ese amor de Cristo. Amén. Pero aunque no vivimos bajo esa maldición, no quiere decir que los 10 mandamientos entonces desaparezcan de la escena, del escenario. No excluye su entendimiento como una fuente inagotable de sabiduría para comprender la voluntad de Dios, partiendo del conocimiento que a través de las Escrituras adquiramos de Él, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar estas cosas, para qué están escritas, por qué están escritas. Y la única manera de entender a Dios, de conocer su voluntad para nosotros, pues es a través de la Biblia y los 10 mandamientos son siempre un buen comienzo, profundizando en ellas un poquitico. Y entonces, en consecuencia, pues hoy vamos a seguir con ese análisis de los 10 mandamientos y hoy vamos al séptimo mandamiento que está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Yo espero que el Señor nos ilumine nuestro entendimiento y nos permita entender para poder deshacernos de aquellas cosas que interrumpen ese crecimiento. Nuestros propios esquemas mentales, nuestra propia educación, la propia forma de vivir en el mundo que nos enseña algo diferente.
Éxodo 20:24, que es además muy cortico, es similar al anterior, no matarás, en cuanto a su contenido, perdón, en cuanto a su definición, su enunciación. Y dice, no cometerás adulterio. Perdón, no cometerás adulterio. Entonces escuchamos nosotros muchas bromas, porque sobre qué es el matrimonio y cómo debería enfrentarse, porque nosotros estamos viviendo en una época que tiene muy, muy poco respeto, no solo por la santidad de la vida, ya la vida no se aprecia como debería apreciarse, nos faltamos al respeto, violamos, robamos, mentimos, etcétera. Entonces, pues, cuando ignoramos esto, que es la voluntad de Dios, pues simplemente no estamos valorando la vida como algo precioso y santo que Dios creó. Y menos aún por la santidad del matrimonio, que es el matrimonio, como Dios lo diseñó. Nosotros aquí en Colombia tenemos por costumbre traer de fuera, importar toda clase de modas, de comportamientos, de países que son llamados, entre comillas, en desarrollo, no solamente su tecnología y cosas que sí reconocemos van ellos más adelante, pero no es sino que ellos impongan leyes acá para allá para copiarlas aquí. Y los denominamos así, países en desarrollo, no solo por su desarrollo económico, tecnológico y social, sino por, dicen, la forma en cómo ahora perciben la vida de manera más libre, más evolucionada, que no es otra cosa que impulsar la idea de que haga usted como quiera y lo que le parezca mientras no le imponga nada a nadie. Por supuesto, pues aquí lo que le están diciendo a la gente es, como usted quiera vivir, lo que usted desarrolle en su pensamiento, lo que usted crea que es bueno, que no moleste a nadie, pues hágalo. A los demás no le importa y todo el mundo tiene que respetarlo. Con esa palabra, respeto de por medio, que también se ha tergiversado. Entonces, porque sí, uno respeta, pero no tiene por qué aceptar que le impongan todos estos desórdenes de la vida. Y por supuesto, dentro de esa cultura importada está también la inmoralidad sexual, que es la forma de establecer relaciones amorosas con toda clase de permisos libertinos, quitando a la vez el valor que tiene el establecer compromisos serios como lo es el del matrimonio. Entonces el adulterio, vamos a definirlo, se entiende como una violación de la fidelidad mutua en una relación monógama. Se refiere más exactamente a cuando uno de los cónyuges mantiene una relación sexual con alguien que no es su esposa o esposo legalmente establecido. ¿Y esto qué puede pasar? Pues que puede generar unas consecuencias muy significativas, como por ejemplo, voy a enumerar unas cuantas: la pérdida de confianza. Y la confianza es fundamental en una relación, se quiebra entonces tras una infidelidad y restaurarla puede ser difícil, si no imposible. También se produce un dolor emocional. La persona engañada sufre tristeza, sufre ira, resentimiento, es decir, y desencadena una cantidad de emociones y de sentimientos, pues consecuencia uno del otro. Y esa intimidad emocional y física también se ve afectada. Se impacta en la autoestima de las personas, la autoestima de quien comete la infidelidad puede verse afectada, generando culpa y remordimiento, o de la persona que no ha cometido infidelidad, pero que es objeto de ella, pues también puede generar en una autoestima pobre y porque se puede echar la culpa. Y las consecuencias, además legales, que esto implica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos países, en el nuestro, no creo que esa ley ya la quitaron, pero era castigado el adulterio. Es considerado un delito y puede generar en un divorcio que a la vez se degenera en un reparto de bienes que ellos han conseguido juntos. Entonces, pues eso también tiene consecuencias y viene la inestabilidad. Entonces, partiendo de esta definición, que es diferente a la fornicación, y la fornicación significa un acto inmoral y
condenable, en la Biblia está condenado, por la mente humana no está condenado. En la Biblia la fornicación se refiere a la relación sexual con alguien de quien no se está en compromiso de matrimonio. Entonces esto incluye el adulterio, pero también se refiere a la prostitución, el compromiso sexual prematrimonial, por ejemplo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y son condenados ambos como un acto indigno e inmoral. Pero lo que hay que entender es por qué. ¿Por qué son condenados? ¿Por qué Dios dice que no? Y cuando lo entendemos el por qué, pues, esto no pasa porque, entonces Dios, si lo hago, Dios se va a disgustar y entonces, pues por eso yo no creo en Dios, porque Dios me va a castigar. Y eso no es así, hermano. Tenemos que entender las consecuencias del por qué Él dice no, restringe estas cosas, porque todo eso, todo lo que usted viole, todo lo que usted vaya en contravía de la voluntad de Dios para su vida, pues lo va a afectar a usted y seguramente a un grupo de personas que están alrededor. Entonces el adulterio es la relación extraconyugal donde se violan toda clase de juramentos, compromisos, pactos y se daña el alma de todas las personas involucradas en una u otra manera y de uno u otro nivel. Y podemos entender que es algo que realmente Dios condena sencillamente, como les dije, porque nos daña a nosotros mismos. Porque Dios, hermano, si usted hace o no hace como Él le dice, Él va a seguir siendo Dios. Amén. Punto. Entonces, se afecta es uno mismo. Y no debemos olvidar que nosotros hemos sido creados como lo más precioso de todo lo creado, porque además somos hechos a semejanza e imagen de Dios. Entonces, hay que entender el porqué de estas cosas. Y entonces el adulterio y la fornicación son ahora tan comunes que quedan muy pocas sanciones contra esta práctica en nuestra cultura secular, hablando de la ley del hombre. Amén. Pues eso ya es normal y eso ya es como usted quiera y eso ya es con quien usted quiera, no importa la diferencia sexual o no, la compatibilidad o no. Es más, inclusive ahora hasta la relación sexual con animales es tolerable y eso hay que permitirlo y listo. Ok, usted haga como usted quiera, pero recuerde, hermano, que un día vamos a estar ante la presencia de Dios y Dios va a preguntar y Dios va a decir, amén. Ahora, hoy en día, hasta en muchas iglesias se ha cuestionado la ética sexual expresada en la Biblia, haciéndola ver de cierto modo y según ellos como deficiente. Por ejemplo, se enseña que las relaciones sexuales prematrimoniales están permitidas en la vida cristiana e incluso las fomentan. Es decir, si alguien quiere comprometerse, dice, pues vayan y convivan un tiempo a ver si se ven, si ven que pueden convivir y entonces no hay problema. Y esto lo están permitiendo en algunas congregaciones cristianas. Incluso las relaciones sexuales extramatrimoniales, que es lo que estoy hablando, y no solo con una persona que se puede ver como alguien con quien se puede comprometer de por vida, sino como una parte experimental. Entonces son parte natural de la expresión de las personas adultas. Amén. Por eso muchos ven la Biblia como un libro de enseñanzas retrógradas porque creen que esa ética sexual allí expresada es anticuada, no se adapta a los tiempos, no va evolucionando como va evolucionando todo lo demás y entonces pues ni la obvia evolución del hombre en otros aspectos considera este aspecto bíblico, ética sexual de la Biblia como algo que considerar. Entonces se ha considerado que la esencia de una relación para que ésta funcione adecuadamente debe permitirse la práctica sexual sin otro aditamento, es decir, solo el ejercicio, que no incluye, que puede ser excluido de ahí, solo la práctica puede ser excluido el amor, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, la comprensión, el dominio propio, el gozar, la paz que se puede experimentar y que si lo miramos bien, en resumen, esto sería experimentar el fruto del Espíritu Santo en una relación íntima. Entonces, a veces simplemente se hace el ejercicio físico y ya. Ahora bien, también existe el otro lado de la cara, el cual obviamente es otro extremo donde las relaciones sexuales
solamente se deben tener para procrear. Punto. Porque de otra manera se considera algo sucio e indigno e ignoran que Dios fue el que creó todo esto. Ahora, en el mejor de los casos, como muchos dicen, es un mal necesario y lo llaman de esa manera. Entonces, por estas razones es que encontramos nosotros muchos tabúes asociados al sexo, a la regulación de su expresión en cuanto a qué es y no permitido dentro de él. Entonces, algunos aprueban muchas cosas prácticas que si uno lee la Biblia en toda su extensión, pues va a encontrar que no deberían existir. Y qué es lo que sí debería existir, y en consecuencia entonces existen muchas personas que de acuerdo a cómo esto se lleve, pues se van a sentir culpables por mantener una relación y por entrar en una relación sexual sana dentro de su matrimonio. Ahora, una de las ironías de este problema es que con respecto a las relaciones sexuales, el Nuevo Testamento deja claro, como hace Pablo en la carta a los Corintios, a los de Corinto, que la relación sexual entre marido y mujer no solo está permitida dentro del matrimonio, sino que es un mandamiento. Que las relaciones sexuales con el cónyuge son un deber y no un mero lujo o un mal necesario, y por lo tanto forma parte de lo que Dios ha creado y ha declarado que es bueno. Ahora, si usted es un buen lector de la Biblia, encontrará que todo lo que hagamos, todo, absolutamente se debe hacer como para Dios, para su gloria. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa hacerlo como para Dios? O sea, no es que uno entre a una, a una situación de estas pensando en Dios. No, es empapado de lo que es la voluntad de Dios para nosotros, entendiendo la razón del por qué Él creó hombre y mujer, con qué fin, para qué. Entonces, cuando esto entra, me lo estoy haciendo como para Dios, estoy haciendo como Él me lo dice. A ver, como Él me lo ha enseñado. Entonces, es así de esta manera, no es pensando si Dios hace esto, si Dios no hace, o sea, Dios no, porque Dios es espíritu. Entonces, lo que esto quiere decir en cortas palabras es permitir que Dios, quien es amor en su gran definición, sea la fuente de nuestra sabiduría para aprender a disfrutar todo lo que Él ha creado, incluyendo el matrimonio bajo sus parámetros bien entendidos. Perdón, el matrimonio debería ser para todos la unión entre dos personas de sexo opuesto, porque así lo creó Dios, varón y hembra los creó y les dijo únanse, amén, que les permite experimentar bajo esta relación el descanso, la paz, el gozo, el amor verdadero, la responsabilidad que parte de esa unión, de ese amor. Y ahí se incluyen todos estos atributos que adornan a Dios como ser maravilloso. Amén. Entonces lo que hemos hecho nosotros los hombres es totalmente diferente. Comenzando por la manera en que se le da la importancia, por ejemplo, a la ceremonia del matrimonio. Antes al principio, pues era una cosa sencilla. Dios les dijo al hombre y a la mujer, únanse y sean uno solo y multiplíquense y ta. Pero poco a poco se le ha ido aumentando a esto, aumentando y listo. Ok, se quieren invitados, se quieren testigos, se quiere recibir bien a estas personas, entonces se prepara algo decente, pero cada vez más las personas creen que la majestuosidad, la abundancia, la extravagancia en esta ceremonia les va a permitir ser esa pareja maravillosa que ellos y todos esperan sean siempre. Y por eso entonces oímos decir frases como, uy, ese matrimonio estuvo muy lindo, estuvo divino, hermoso. Refiriéndonos a qué? A lo que vimos. ¿Qué vimos? Una cantidad de alimentos, de bebidas, y ahí concluimos que eso es el matrimonio. Extravagancia, lujo, promesas vacías, música, bebida, comida, regalos costosos, una luna de miel, pues que ahorraron toda la vida para irse a gastar la plata en esa luna de miel a la luna y ya. Entonces, wow, ese matrimonio va a ser espectacular. Pero pronto se olvidan las palabras declaradas del uno al otro en el altar, citando siempre a Dios como testigo, porque eso de cierta manera le da seriedad a lo que se está haciendo.
Entonces se hace esa ceremonia solemne, se cita a Dios, se proclama la palabra de Dios y la manera que lo hagan, ya sea una iglesia católica, cristiana, judía, o sea, en la notaría, siempre están citando estas palabras. Y claro que Dios es solo mencionado, pero no es tomado en serio. Porque cuando usted toma, como hablábamos, no usarás el nombre de Dios en vano. Cuando usted toma a Dios como testigo acá y lo menciona, es porque usted le está diciendo, tú seas testigo de lo que yo pienso, de lo que yo quiero hacer, de lo que realmente es la intención de mi corazón, y eso estoy dispuesto a hacer, y tú serás mi testigo. Y cuando serás mi testigo, te estás convirtiendo en el máximo juez, y entonces yo me someto a lo que tú dices, y a tu escrutinio, y a lo que tú hagas, yo me someto a eso. Eso es tremendo. Entonces la Biblia enseña el matrimonio. La Biblia enseña las relaciones sexuales dentro del matrimonio y no como solemos conocerlas, sino como algo totalmente placentero para las dos personas donde se pueden refugiar el uno al otro sin temores, sin vergüenza, donde se puede confiar plenamente en la comprensión, protección, bondad, cariño, amor, respeto, tolerancia y donde sobre todas las cosas las dos personas se conocen muy íntimamente, lo cual no se puede hacer con cualquier otra persona. Entonces la relación sexual dentro del matrimonio es una relación no solamente física, sino espiritual y emocional que incluye todo lo que nosotros somos en realidad. Ahora recuerde usted que no solo somos, que nosotros somos tripartitos. Es decir, según la Biblia, somos espíritu, alma y cuerpo. De adentro hacia afuera, espíritu, alma, cuerpo. El espíritu da vida al alma y el alma da vida al cuerpo. Vida espiritual y vida material. Si el espíritu muere, es decir, está lejos de quien da la vida, que es Dios, lejos de su influencia, pues va a vivir conforme a cualquier otra influencia. Y eso se transmite al alma. ¿Y qué hay en el alma? Y es lo que debemos entender, que el alma tiene nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Entonces lo que usted le transmita, eso es lo que va a hacer. Y si usted no tiene la influencia de Dios, pues le está transmitiendo cualquier otra influencia. Amén. Y entonces eso se va a reflejar en el cuerpo. Y por eso viene entonces la violación, la infidelidad, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted tiene la influencia de Dios en su espíritu, entonces estamos estableciendo esa relación íntima con Dios. Él nos está diciendo su verdad, cómo vivir la vida. No solamente eso, sino allí también se nos permite conocer a Dios como Padre, a Jesús como Dios encarnado y al Espíritu Santo como la promesa que se nos da por creer y confiar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, con el fin de que nosotros seamos salvos de esa consecuencia del pecado. Entonces, mire, si usted une su cuerpo con otras personas, no solo está uniendo esa parte física, sino su parte almática. Como les dije, sus emociones, sus sentimientos, su intelecto, su voluntad, ¿sí? Y además está conectando también su espíritu. Y dependiendo de si sus espíritus están bajo la influencia del Espíritu Santo o no, entonces usted puede estar bajo la verdad o la mentira. Usted puede estar viviendo una relación muy placentera, muy bien, o puede estar simplemente dejando que el mundo le diga cómo vivirla y usted lo va a vivir así. Así que piense en esto. Piense en lo importante que es saber con quién va a tener relaciones sexuales, la razón por la que lo va a hacer y si existe en ello solo pasión, solo el disfrute o si hay un deseo más noble y profundo de establecer un compromiso que incluye todo su ser y el de la otra persona. Es decir, su espíritu, su alma, su cuerpo. Por eso es que las separaciones traen tantas consecuencias. Y no es necesariamente porque Dios va a castigarlo si usted se separa. Usted puede hacerlo, hermano. Por eso usted tiene voluntad, que es parte de su alma. Usted puede decidir, pero usted tiene intelecto. Entonces usted puede adquirir el entendimiento del por qué lo va a hacer. Y entonces usted tiene unas emociones y entonces usted va a sufrir las consecuencias de lo que sea que usted haga, positivo o negativamente. Y entonces usted va a sentir el rigor
de todas estas cosas. Amén. Entonces fíjese que lo importante. Entonces no es solo, no es pensar que, si yo me separo, entonces Dios me va a castigar. Si yo no me caso, entonces Dios me va... No, por eso mucha gente se ha alegado. Falta de entendimiento. Sino porque todo lo que usted haga va a desatar muchísimas consecuencias de acuerdo con la razón por la que haga lo que hace. Entonces tampoco olvidemos que cuando Dios creó las cosas visibles e invisibles a nuestros ojos, todo lo declaró bueno. Todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. ¿Y eso qué significa? Que cuando Él dijo es bueno, Él está bendiciendo. Y bendiciendo quiere decir buen dicho o buen decir. Y lo primero que Dios dice que algo no está bien del todo es cuando mira la soledad del hombre. Y luego tenemos entonces esa maravillosa narración sobre la creación de la mujer, que para muchos este cuento es eso, un solo cuento y un cuento hasta bonito, pero eso no puede ser posible. Entonces tienen un Dios limitado que no es capaz de hacer lo que dice la Escritura que hace. Amén. El Dios que ellos tienen es a su imagen, no es un Dios que nos enseña cómo es, sino es un Dios que ellos han creado y le ponen limitaciones. ¿Qué es eso que va a pasar? Entonces el Dios que ellos tienen es limitado. Es un Dios hecho por el hombre. Ahora, ella fue creada para ser la compañera adecuada. Si Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear compañía idónea, le está diciendo al hombre, esto que yo te estoy creando es bueno y va a ser bueno para ti, es una compañera adecuada, a quien el hombre, si ustedes leen bien, de inmediato amó tal como Dios se la creó. Y mire usted, ahí no dice que le creó una mujer con plata, que siempre iba a tener una figura esbelta, o que no tendría su propio carácter y que a veces somos incapaces nosotros los hombres de comprender. Nada de esto, Dios la creó y se la puso enfrente y Él la amó desde el principio y dijo, esto es mío y esto es para mí y con esta es que yo voy a vivir mi vida y plenamente la recibió y la amó con todo lo que Él es. Entonces, la institución del matrimonio en la que Dios dice que los dos deben convertirse en una sola carne y que debe de haber una unión de dos personas distintas, dos individuos que se unen para hacer una sola vida. ¿Eso qué quiere decir? Un mismo proyecto de vida, una sola economía. Allí no es este es mi dinero y este es el tuyo. Amén. O yo voy a vivir así y tú vive como quieras. No, no, no. Él está diciendo unidad, una sola. Una misma educación para los hijos y para lograrlo, rendir propios intereses por el interés común. Los dos se ponen de acuerdo, logran el objetivo. No toda la vida estarán los cuerpos dispuestos para estas cosas, para las relaciones sexuales, pero sí puede existir siempre el amor, ese que valora, que aprecia, que agradece, que acepta, que consuela, que protege, que respeta, que anima, que busca lo mejor, amén, que alaba y respeta y pone en el sitio adecuado la persona que tiene. Eso no se pierde. Lo demás se pueden perder facultades. Ahora, la Biblia cuando habla de la relación sexual utiliza una palabra que no es no es una simple insinuación, y es la palabra conocer. Por ejemplo, dice Adán conoció a su mujer y ella concibió. Dice Abraham conoció a Sara y ella concibió. Eso no significa que se conocieron en la calle, se presentaron, hola, yo soy Abraham, yo soy Adán, y de repente entonces ella está embarazada. Eso hoy puede suceder, pero no debería ser. Sí, eso no debe de ser. Por lo que si estamos poniendo cuidado, esto implica mucho más. Entonces esa palabra significa conocer a otra persona con un nivel profundo de intimidad. Cada persona tiene miles y miles de conocidos, gente que ha conocido en su vida. Pero pregunto, ¿a cuántos de esos miles de personas llamarías amigos? ¿Y cuántos de esos amigos son amigos leales que sabes que estarán contigo a pesar de todo? Pero la persona con la que debemos intimar más es nuestro cónyuge.
El lugar donde podemos estar, y mire esto que es bien interesante, hermanos, porque en el principio el hombre y la mujer estaban desnudos. Entonces, con la mujer que intimo es el lugar donde nosotros podemos estar desnudos, es la persona con la que yo puedo despojarme de todo. Es el refugio seguro para esa desnudez humana que Dios ha creado y que se llama matrimonio. Amén. Desnudez, entiéndanme, no solo implica quitarse la ropa, es donde estoy mostrándome tal cual yo soy, tal cual yo soy. Eso no lo hace usted con cualquier persona, o no debería usted hacerlo con cualquier persona. Y la razón es porque la desnudez implica algo más que la falta de ropa física, como lo dije, significa estar expuesto al escrutinio, a la mirada de otro ser humano en nuestros momentos más débiles, en nuestros peores momentos, en nuestros momentos más oscuros. Eso lo implica. No hay nadie en este planeta que sepa tanto de quién soy yo como mi esposa. Aunque ya no sabe todo de mí, yo no lo sé todo de ella, eso solo lo sabe Dios. Pero no hay nadie que sepa más de ella que yo, no hay nadie que sepa más de mí que ella en esta tierra, y esta es una de las razones por las que el divorcio es tan terriblemente doloroso para la gente. Es la sensación de que la persona que me conoce mejor, que nadie en este mundo me ha rechazado, nadie mejor que ella, que me conoce mejor y me ha rechazado. Ahora piense qué clase de pensamientos produce, de emociones, de sentimientos. ¿Qué clase de acciones produce? Eso es voluntad. La mujer que más me conoce me rechazó. Incluso si una persona es completamente inocente en un divorcio, sigue teniendo la sensación de culpa, la sensación de que de alguna manera ha sido culpa suya, que ha fallado, y eso es algo devastador. Hay experiencias que hemos conocido y por eso la gente sufre tanto. Y yo no creo que intentar camuflar estos problemas o hacer el divorcio más y más fácil y tener un nivel ético más bajo vaya a solucionar este problema. Este problema es demasiado básico para la humanidad, llega demasiado profundo al alma de los seres humanos, donde el dolor es sencillamente agudo y puede ser perdurable por siempre. Si pensamos bien, creo que Dios quiso que nosotros supiéramos y experimentáramos que hay un lugar donde se nos dejará estar tal cual somos, desnudos. Hay una forma en la que podemos nosotros encontrar, inclusive en esta condición pecaminosa en la que existimos en este momento, que tendremos una probadita del cielo en términos de un refugio seguro, y eso se llama el matrimonio. El matrimonio bien entendido, bien desarrollado, porque allí podemos tener intimidad. Allí podemos quitarnos la máscara, allí podemos quitarnos la ropa, allí podemos tener una relación tanto física como emocional, como espiritual y todo lo demás. Dios sabe que es más que placer físico, mucho más que placer físico, y Él odia la violación, por ejemplo, de cualquier tipo. Y el sexo sin el compromiso absoluto del matrimonio es un tipo de violación a los ojos de Dios, porque estamos pidiendo a la gente que se desnude y sea vulnerable en el nivel más profundo de su intimidad, de su humanidad, sin un compromiso final. Hoy es común escuchar sobre todo a los jóvenes víctimas de esta mal llamada evolución, que no es importante un certificado matrimonial. Y obviamente ellos se refieren al aspecto legal y en cierta manera tienen razón. Sin embargo, no es solo un proceso legal y un papel que yo firmo que protege, que es necesario para proteger a las dos personas en el aspecto civil, sino cuando yo hago esta formalidad, cuando yo llamo testigos para que presencien mi deseo de unirme a otra persona y el de la otra persona unirse a mí, es la manifestación de un compromiso mucho más profundo de las dos personas ante una sociedad que los observa cuando han sido testigos de esa unión. Pero además es mi manifestación, mi deseo más profundo de decirle a Dios que esa persona que Él me ha dado es con quien yo quiero vivir.
Y yo quiero decirle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que no se dejen llevar por los consejos del sistema actual. Hoy es increíblemente nefasto ver niñas de 12 y 13 años ya teniendo un bebé. Increíble. Muchachitos que no han acabado de soltar, como decía mi mamá, el chupo de la boca. No saben ni siquiera cómo asearse la cola y ya están metiéndose en cosas tan delicadas como el traer vida. ¿Qué le van a enseñar? ¿Cómo van a responder? No solo ante ese niño, sino ante la otra persona. Es decir, hay muchas cosas. No saben el riesgo que corren. Y quiero yo decirle a la mujer, ¿quiere entregarse usted a un hombre que no se ha comprometido con usted de forma permanente? Niñas, ustedes quieren entregar ese cuerpo exclusivo, diseñado, único en el mundo, a cualquier persona que les esté pintando pajaritos de oro. Y quiero decirle al hombre, ¿es usted realmente un hombre que quiere asumir su responsabilidad? Y escuche, donde su virilidad, su característica de hombre, debe manifestarse con amor verdadero, asumiendo su papel de guía, de protector, de proveedor. No se trata de machismo, se trata de mostrar fuerza, se trata de ser ese diseño de Dios en la tierra. O solamente quiere vivir el momento que lo puede mirar, lo puede minar en ese papel de hombre. El hombre, por instinto, necesita saber que guía, que protege, que consuela, que enseña, que educa a la imagen de Dios. No se queden solo con esto, hermanos. Es muy corto, la verdad, lo que hemos hablado hoy. Yo le ruego, pídale a Dios sabiduría sobre estos temas, cada tema. Pídale a Dios sabiduría y dispóngase para escucharlo, pero recuerde que es a través de la lectura de su palabra y Él se la va a conceder. Si usted quiere aprender más de esto, el Señor es el mejor maestro. Amén. Por ahora paro por aquí, pero siempre dándole gracias a Dios por permitirnos llevar su palabra, traer su palabra y exponerla. Y espero que en lo corto que estamos haciendo, pues podamos hacer un trabajo al menos claro. Lo invito a que, si tiene preguntas, nos escriba aquí, por favor. Y con mucho gusto vamos a respetar su intimidad. Esos mensajes o esos correos no se van a compartir. Simplemente lo usamos para transmitir mensajes de la palabra. Y como siempre agradecemos a las personas que contribuyen a que podamos seguir adelante con este ministerio. E invitamos a los demás que conozcan por qué es bueno bendecir a otros, sobre todo cuando son para las cosas del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra, por enseñarnos, por despejarnos dudas, por aclararnos un poco más los temas, cada tema sobre la vida. Y yo te pido, Señor, que nos permitas entenderlo bien y que nos dé la oportunidad de seguir adelante exponiendo tu palabra y de que otros puedan encontrar a través de ella ese consuelo, esa esperanza, esa vida que en el fondo anhelan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.